Entonces el juez, con mucha pericia, se da cuenta de esta condición y sobresee el asunto. Inexplicablemente, sobre esas condiciones y sobre este contexto, el Ministerio Público, la Fiscalía recurre y nos llega a nosotros el asunto en apelación. Y Hacienda también. Pobre Ministerio Público. Se le ha de haber ido en la Digo, no se apelación. trata de echar culpas a nadie, Sí, pero... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos nuevamente hello. a su programa Al Amparo de un Café con mi amigo Carlos Moreno y su servidor Rogelio Leal. Y hoy tenemos un grandísimo invitado, al magistrado Enrique Palacios. Amigo, bienvenido a tu programa. Invitado Saludcita. especial. Muchas gracias, Rogelio. Súper especial. Muchas gracias, Carlos. Salud, Charlie. Ahora sí Salud, me quedaste salud, muy salud. lejos, amigo, Salud. Pero bueno, aquí ya. Muy contento de estar aquí. Ella quería estar presente, los veía y decía, ¿cuándo va a tocar a mí? Ah, qué bueno, qué bueno. Pues ya se nos hizo a nosotros más Claro, bien, ¿no? claro, no estamos de manteles largos, como dicen. Claro. Ya es el episodio 18, ya de esta segunda temporada, porque empezamos la segunda temporada con el 11. Exactamente. Entonces estamos... y ya estamos casi finalizando esta segunda Claro. temporada, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos este grandísimo invitado, que es un magistrado, cabe destacar, como siempre lo hago, es de carrera judicial, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, pues antes de empezar con las sentencias que nos vienes a platicar, así súper interesantes, son dos sentencias que ahorita Charlie les va a decir de qué tratan, pero quisiera hacer un poquito antes, platícanos un poquito de ti, amigo, cómo llegaste a magistrado, cómo fue todo esto, tu carrera judicial así. ¿Por dónde has andado, ¿no? Ah, muy bien, ¿no? Pues como todas las personas de carrera judicial, pues comencé en un tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, como oficial judicial, luego escalé a actuario, posteriormente secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado, y posteriormente ya tuve la oportunidad de concursar para juez, obtuve la posibilidad de ser juez, y mi primera inscripción fue en Tijuana, Baja California. Uy, un lugar como pesado. juez de control. Sí, la verdad, muy interesante vivir por allá, por Tijuana, y sobre todo la temática de los asuntos complejos, pero la verdad aprende uno mucho. ¿No? ¿Y traías escoltas y todo? No, te tocó, afortunadamente ¿no? Okay. siempre perfil bajo, y gracias a Dios nunca tuve la necesidad, ¿no? de tener escolta. Sí, a pesar de ser un lugar difícil. Pero... Sí, complicado, pero bueno, siempre tratando de cuidar todos los aspectos, y bueno, eso nos ayudó también mucho, ¿no? en esa condición. Y después me readscribieron a Puebla, también en un centro de justicia penal federal, también con una complejidad distinta, pero un lugar con mucho trabajo, sobre todo asuntos de huachicol en aquel entonces que estuve por allá. Sí. Era la temática, ¿no? Ese delito de robo de combustible que hasta la fecha sigue vigente, desafortunadamente. Sí. Y ya ahí concursé para magistrado, tuve la posibilidad también de ganar en la primera oportunidad, y me adscribieron a Coatzacoalcos, Veracruz. Ah, ok. A un tribunal auxiliar colegiado, con dos muy buenos compañeros, la magistrada Cándida Hernández Ojeda, que en paz descanse, y el magistrado Jorge Wong Aceituno. Grandes compañeros que, por ser mi primera inscripción como magistrado, me apoyaron mucho, y ya finalmente llegué aquí a Mérida también con dos buenos amigos. El Tribunal Colegiado de Apelación, ¿no? Es correcto. Al tribunal, sí, a esta transformación que hubo de los tribunales unitarios y que ahora se vuelven tribunales colegiados de apelación, ya conformados por 3 magistrados, y pues una nueva integración propiamente de estos órganos, ¿no? Así es, hace 2 años y medio prácticamente fue cuando se dio la primera... Bueno, el inicio de estos tribunales colegiados de apelación, segunda instancia, para resolver, desde luego, lo que resuelven los jueces de distrito. Exactamente, ¿no? Y bueno, esto es importante porque para todos los que no saben, estos tribunales colegiados de apelación no es un tribunal colegiado de circuito como tal que vea en revisión los amparos indirectos, sino que es un tribunal que también va a conocer del amparo indirecto, pero contra actos de otro tribunal de apelación, ¿no? Y además va a haber, en materia procesal, va a haber toda la apelación de todas las sentencias y autos que sean recurribles en apelación de los jueces de distrito, ¿no? De los jueces, porque recuerden que los juzgados de distrito tenemos una dualidad, actuamos como jueces de amparo y además como jueces de proceso, y esa misma dualidad la tienen ustedes.
O sea, como de apelación en procesal, y además también ven como juzgado de distrito, como amparo indirecto ciertos actos contra actos de otros tribunales de apelación, ¿no? Es correcto, y sobre ese tema también se presenta la dualidad, porque en materia procesal, en apelación, resolvemos en forma colegiada, pero a nivel de control constitucional, en amparo indirecto, lo hacemos de manera unitaria. Ajá, sí, eso está súper interesante, ¿no? Ahí habrá oportunidad de que nos pudieras platicar de eso en otra ocasión, pero sí, con mucho gusto. Porque esa es una figura muy interesante que se da por esta nueva conformación de los tribunales colegiados, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a entrar en materia. ¿Qué sentencias nos vienen a platicar? Sí, bueno, son dos sentencias muy interesantes. Ambas son resoluciones en las que, bueno, te tocó resolver con perspectiva de vulnerabilidad en ambos casos. Una es de una señora. Bueno, no quiero hacer spoiler, pero mejor te dejo el micrófono, amigo, para que tú expongas. Muy bien, muchas gracias. Ibas muy bien encaminado. Bueno, aquí el tema, cuando me invitaron, me hicieron favor de decirme que la temática era tratar un poco las sentencias. Pensé en estas dos sentencias porque ahora que tuve oportunidad de estar en campaña con este nuevo proceso electoral que vivimos recientemente, tuve la oportunidad con el acercamiento a las personas, pues ellas entendían, a lo mejor un poco por el discurso oficial, que los juzgadores federales, en este caso, no atendemos de manera directa a la problemática de las personas, ¿no? Pero dentro de lo que yo tuve oportunidad de decir en este proceso, fue precisamente eso, que ya tenemos una tradición, al menos de 2011 con la reforma constitucional, una tradición jurisprudencial que ha trabajado la Corte durante estos años y los tribunales colegiados, desde luego, en el sentido de pensar en las personas que tienen mayor rezago a nivel social, ¿no? Exacto. Es decir, grupos de vulnerabilidad, que estamos hablando de niñas, de mujeres, de niños, adolescentes, de personas de la tercera edad, migrantes, personas marginadas en extrema pobreza, ¿no? Grupos vulnerables, indígenas o originarios, ¿no? Entonces, toda esa problemática ha sido atendida. Sí. Es creo yo, un falso discurso eso de que los jueces y magistrados no atendíamos a la sociedad en este aspecto, y por eso me pareció interesante hablar de estas dos sentencias que tienen precisamente ese matiz, esa temática. ¿Cuál es? Bueno, la protección a nivel jurisdiccional de personas que se encuentran en vulnerabilidad. Como decía Carlos, la primera sentencia es de una mujer y la segunda es también de un hombre que se encuentra también en esas condiciones. Y para ya entrar en materia, si me permiten, la primera trata de una persona que fue procesada por un delito contra la salud, un delito que se encuentra tipificado en la Ley General de Salud por las cantidades de droga que fue presentada. Esta mujer fue detenida junto con su hijo. Sin embargo, esta es una señora ya mayor de edad, es una persona soltera, es viuda, con una condición ya en edad avanzada, una persona de la tercera edad, y además con una situación socioeconómica muy precaria. Entonces, la perspectiva con la que se debe de atender este tipo de casos es precisamente atendiendo a esos factores multidisciplinarios que afectan en la condición propia de la persona. Sí, que los pone en los grupos de categoría sospechosa en cuanto a la protección reforzada de los derechos fundamentales que se les deben de dar a ellos, en cuanto a que mujer, tercera edad y además en estado de marginación, ¿no? Exactamente. O sea, tienes tres elementos. Tiene que ser una perspectiva diferenciada porque son muchas cosas que se van sumando en contra de la persona, ¿no? Exactamente. Y que socialmente, como bien dices, Rogelio, la ponen en desventaja. Claro. Entonces, lo que transcurrió en el proceso concretamente fue, una vinculación a proceso. El juez de control consideró que sí se daban las condiciones para, en el estándar probatorio que merita esa primera etapa, considerar que sí se ¿Era por posesión? Por posesión con fines de venta. De venta. ¿Sí? Porque se daban las condiciones, se dictó el auto de vinculación a proceso, pero avanzando ya la condición, el proceso mismo,
Eventualmente se solicitó una salida alterna, la suspensión condicional del proceso, en virtud de que recordemos que los requisitos para ello es que exista un auto de vinculación a proceso, que el delito por el que se le vinculó a proceso en su media aritmética no exceda de 5 años y desde luego que haya un plan de reparación del daño y que no exista oposición de la víctima. Esas condiciones se dieron en el caso específico y se fue a la audiencia correspondiente, se concedió la suspensión condicional del proceso y se le establecieron, mejor dicho, 2 condiciones. La primera, que dejara de usar la droga de consumir porque estaba también en una condición, además era adicta, ¿no? Sí, farmacodependiente, ¿no? Así es, y que se sometiera a un tratamiento ante la instancia correspondiente de salud, ¿sí? Se concede la suspensión condicional y posteriormente pasa el tiempo y existe una prórroga para que se pueda dar el cumplimiento correspondiente, ¿no? Desde luego se hicieron los estudios por parte de la unidad que se encarga de la vigilancia de estos aspectos y se hizo un dictamen en el cual se establecían las condiciones de precariedad de esta persona. Posteriormente se insistió en una prórroga para que se pudiera cumplir dar cumplimiento a las condiciones que se habían establecido. Porque mínimo son 6 meses, máximo 3 años, ¿no? Es correcto. Está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí el tema es que al momento en que se revisan esas condiciones, el cumplimiento y el Ministerio Público solicita una prórroga, el juez de control estima, dado el conjunto de características y la información que se vertió ahí en la audiencia de revisión de cumplimiento de condiciones, advierte todo este desequilibrio, ¿no?, en el que se encontraba la mujer y sobre todo que no se habían cumplido las condiciones porque ella vivía en Progreso y la unidad médica que la estaba atendiendo en cuanto al tratamiento de salud estaba en Mérida. Entonces ella ya no tenía los recursos económicos para trasladarse. Se le había colocado un tratamiento de 13 sesiones y ella había cumplido solo con 6, erogando de su propio bolsillo el traslado y todo ello. Y entonces el juez, me imagino, y consideró, y así lo planteamos en la sentencia de segunda instancia, que correctamente consideró estos aspectos. Y a través de esa perspectiva diferenciada, en la que se contemplaban todos estos factores, decidió sobreseer el asunto. Al considerar que no le era exigible a la mujer es el cumplimiento exacto y formal de esas condiciones establecidas inicialmente. Así es, considerando todos estos factores que la ponían en una desventaja social muy grande, ¿no? Sí, porque imagínate que si se hubiera juzgado, si no tuviéramos o sea, qué importante y qué trascendente es que existan estos jueces con esta formación de derechos humanos, con esta visión de derechos humanos. Y que ustedes también la tuvieron al momento de revisar esa determinación, porque de lo contrario, si lo resolvías de manera formal, había un incumplimiento de la suspensión condicional del proceso y esto hubiera sido en perjuicio de ella. Si se dice, ¿sabes qué? Pues no estás cumpliendo con las condiciones, entonces se da por concluida y pues entonces cuál sería la consecuencia, ¿no? Así es. Entonces, es súper importante que sí existan estos jueces conocedores y sensibles de los derechos fundamentales de las personas para hacer este tipo de criterios, de emitir estos criterios y juzgar con estas perspectivas tan necesarias para las personas. Que, como bien dijiste al inicio, pareciera la gente no visibilizaba que tenía este tipo de jueces. Es correcto. Que existen todavía algunos que están formados de esta manera y esta formación les daba esos beneficios que a lo mejor no eran visibles porque no se veían muy tangiblemente, porque no éramos públicos, no andábamos como presumiendo de eso, ¿no? Pero lo hacíamos, es nuestro día a día, porque todavía lo hacemos, ¿no? Todavía juzgamos con todas estas herramientas de derechos fundamentales en beneficio de las personas. Así es. De hecho, esta resolución tiene ese enfoque. Lo dices muy bien, juzgadores que se han formado en el respeto a los derechos humanos,
conforme lo dispone el propio artículo primero constitucional, Claro, ¿no? En el sí. sentido que los derechos humanos deben ser universales, deben ser progresivos, deben estar garantizados. Y así es como esta sentencia a mí se me hace muy interesante por la mecánica. Y si se dan cuenta, al momento de leerla está muy bien estructurada, porque Sí. no solo incorporamos legislación Nacional, sino también internacional. sino también muchos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que contemplan esta distinción específica, sobre todo de las mujeres, la condición propia de violencia en la que se encuentran. Y este escenario, este contexto en el que ella se presentaba, pues era muy complejo. Sí, ¿no? y a mí me llamó mucho la sentencia porque en una parte de ella ustedes establecen, al margen de que pues ya pertenecen a grupos de categoría sospechosa, como decíamos, de ser mujer, tercera edad, personas de escasos recursos, Precarios, o ajá. precarios, decían ustedes, es que ya ha sido discriminada toda su vida. O sea, trae una discriminación con la que ha vivido esta persona ya de hace muchos años atrás, además adicta, ¿no? Y entonces es un problema también de salud que el Estado debió de haber velado porque no fuera adicta, ¿no? Y pasa esto. Entonces, todo esto la conlleva a estos extremos, comete el delito, luego se le ponen condiciones para que pueda gozar de su libertad, pero condicionada a ciertos aspectos, y pareciera que el Estado la abandona nuevamente y vuelve en una doble discriminación Sí, hasta sí, que sí. llega a este momento, es revisada este aspecto y entonces ahora sí es protegida por el Estado a través de sus jueces, a través de una medida adecuada y que dicen, bueno, no le puedo yo, porque recuerdo que en la sentencia decían, oye, pues ¿sabes qué? Pues si no que haga sus sesiones en Progreso para evitarle el gasto de venir a Mérida. Pero los de Progreso dijeron, no, aquí no hay manera de poder llevar sus sesiones. Y entonces el juez determina, pues ¿sabes qué? Pues entonces no hay forma de hacerlo. Se hace un análisis concreto allí en la resolución de cuál es la obligación del Estado, ¿no? De proporcionar, en términos del artículo Exacto. 4º constitucional, ese servicio de salud, ¿no? Tan esencial, y que en el supuesto en el que estamos platicando no se estaba dando. Exacto. Entonces estaríamos de algún modo revictimizando a Eso, la revictimizando, persona, exactamente. en el sentido de decirle, ¿sabes qué? Bueno, aparte estás obligada a que a ti te asista el gobierno cuando el gobierno no te está, cuando el Estado no está cumpliendo con su obligación de proporcionarte el servicio de salud. Exacto. Y eso para mí me parece muy, muy interesante. Desde luego, tomando en cuenta la deferencia hacia el juez, en el sentido de que es una resolución de primer grado, que está muy bien sustentada, y que lo que nosotros hacemos en apelación ante los agravios que vierte la Fiscalía es nada más reforzar Lo sostenido por el sentencia, juez, los ajá. argumentos y la adecuada retórica que utilizó el juez para resolverlo. Sí, porque ahí lo que se me hizo a mí también muy destacable de la resolución que nos comentas fue la circunstancia de que, como también decía Rogelio y lo destacó, el Estado, bueno, por la naturaleza de la figura jurídica, que la suspensión condicional, generalmente el Estado le impone la obligación a la persona que está sujeta a este beneficio de cumplir con esos requisitos que se le marcan. Pero precisamente, a final de cuentas, el Estado es quien le ha fallado. Esa persona venía con una situación ya de violencia, de cierta discriminación por parte de las autoridades. Y estas herramientas jurídicas que tenemos los operadores jurídicos, los jueces, magistrados, que también quisiera destacar que no tan solo son para los jueces magistrados, también para el Ministerio Público. Hay un criterio que dice que desde el Ministerio Público él es quien debe de aplicar de primera instancia, precisamente por el origen procesal. Ahí tiene, desde que está armada la carpeta de investigación, debe de aplicar estas herramientas. No lo hace, trasciende, digamos, la violación o el perjuicio de esta persona, llega al juzgado de control, se aplican y ustedes confirman esa determinación, ¿no? Y además es un aspecto muy importante el que tocas y que parece que se nos está olvidando, ¿no? El propio artículo primero constitucional establece la obligación de todas las autoridades. Y hay que subrayarlo, todas las autoridades tienen la obligación y el deber de procurar que los derechos humanos se respeten. Sí. Si lo entendemos así, bueno, pues sí, que realmente es lo que digo, sin ánimo de echar en cara a los ministerios públicos o alguna cuestión o de demeritar su trabajo. La verdad es que, bueno,
ahí es donde está un grave problema, ¿no? La reforma judicial debió de empezar desde ahí, ¿no? Porque ellos son los que también deberían estar más capacitados, porque tal vez es un tema de capacitación, y deberían de estar más capacitados, más formados con esta perspectiva de derechos fundamentales, para que desde el momento en que empiezan a procesar a las personas, a formular una acusación, sea llevando a cabo con todas estas perspectivas, para que llegue además una acusación bien establecida y tomando en cuenta todos estos aspectos, que no lo hacen, y por eso en la gran mayoría de los casos, pues a veces con muchas deficiencias, pues son a veces dictadas determinaciones que pues sabes que dejan libres a las personas, ¿no? Absolutorias o autos de no vinculación al proceso, y que a final de cuentas dicen, no, pues son los jueces los que los dejan libres. Sí, pero pues venía mal integrada la carpeta de investigación, claro. No venía debidamente... Insuficiente probatoria, por ejemplo. Insuficiente probatoria. O sea, tal vez es que esto, si lo hubieran atendido desde un principio, pues lo hubieran conformado de una manera distinta, ¿no? Esta carpeta de investigación, no que pues nada más la llevaron así tal cual, con una revictimización, y llega a los tribunales, y hasta acá es donde ya se enmienda la plana y se le da este beneficio a esta persona, ¿no? Que si no, pues es de los que pudieran estar en la cárcel revictimizado completamente. Claro, si no se hubiera tomado esa consideración, se hubiera tomado la determinación de revocar la suspensión condicional del proceso, continuar con el proceso, y a lo mejor obligarla a recluirse o estar cumpliendo. Exactamente. De entrada sujeta a proceso y posiblemente condenada y compurgando una sentencia. Sí, ¿no? Pues qué interesante. Y la verdad sí, la sentencia está muy interesante porque, como bien decías, yo advierto que van haciendo un desplegado de un análisis, vamos a ponerle, de cada uno de los derechos fundamentales que van a ir que los lleva a la conclusión final, ¿no? Pero primero hacen un estudio de cada uno de los derechos fundamentales de manera destacada, haciendo efectivamente uso de la legislación nacional e internacional, y van diciendo y describiendo cada uno cómo se deben de proteger, para ya de ahí... Además, muy padre la esquematización de la sentencia, porque van en eso, es el caso en concreto y la conclusión, ¿no? Sí, esa estructura está padrísima. Está muy, muy bien realizada, debo de señalar. En aquel entonces me asistía como secretario un juez actualmente, Rodrigo Cortés. Y excelente, ¿no? Con Rodrigo trabajamos muy bien, y la ventaja de esa sentencia es precisamente eso, que desde el plano internacional, desde los tratados internacionales, se van estableciendo los fundamentos concretos, y se baja y se traduce ya en el caso concreto. Para lograr esta visión interdisciplinaria, esta perspectiva no solo de género, sino de todos estos factores que intervinieron en la vulnerabilidad de esta persona. Pues qué padrísimo. Sí. Amigo, y recuerdo que esa sentencia tuvo un voto particular, ¿no? Sí, bueno, lo curioso es que no logramos la unanimidad. Ajá. Y hay un voto particular por una visión concretamente, desde mi punto de vista, muy formalista, ¿no? Uh-huh. Porque se dice en el voto particular, bueno, es que esta persona ya había accedido a la suspensión condicional del proceso, se había comprometido a cumplir con las condiciones y no lo hizo. La aceptó. Bueno, pero nosotros estábamos explicando acá que no era una cuestión que se le podía atribuir a ella, sino que en realidad era una obligación que estaba incumpliendo el Estado. Es que imagínate nada más qué grave, o sea, yo me pongo, imagínense qué grave, que es una persona que dentro de las condiciones es sujétate precisamente para atender tu adicción, sujétate a un tratamiento en una clínica. Y esta persona, si no mal recuerdo, creo que era pepenadora, entonces de escasos recursos. Entonces, pues ahora sí va saliendo su día a día, lo que significaba para ella tener que destinar parte de lo que ella podía ingresar para poder ir a la clínica a atenderse. Y por eso, pues nada más cumplió de las 13, nada más cumplió algunas, ¿no? Con 6. Que con haber cumplido 6 se nota la voluntad que ella tenía, ¿no? Sí, ¿Por qué exigirle la intención, ¿no? Claro. Tenía la plena intención de cumplir, pero
pues el Estado le estaba fallando en el sentido de que, ¿por qué si yo vivo en Progreso tengo que irme hasta Mérida cuando en todo caso pues tú dame todos los elementos? ¿Por qué no hay en Progreso un área donde yo me pueda ir ahí y sin tener que erogar, ¿no? Ese gasto? Y imagínate que por un formalismo dijeras, no, pues sabes qué, pues no, aunque seas de escasos recursos, aunque seas de esto, me vale y te vamos a... no cumpliste y te revoco la suspensión condicional del proceso. Sí, por eso es el tema de revictimización es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Sí? Y tener siempre presente que el Estado tiene obligaciones. Exacto. Y que el Estado debe de cumplir. Y que, como dijiste, todas las autoridades, por mandato del primero constitucional, tienen la obligación de velar por los derechos fundamentales de la persona. Y una obligación es darle este acercamiento en todos los lugares a las personas para poder allegarse de sus derechos fundamentales. Sí, en este caso la salud, ¿no? Claro, y bueno, no podemos poner como pretexto o como justificación el hecho de que no hay suficientes recursos. Aquí es una condición, si vamos a hablar de respeto de derechos humanos, tiene que ser plena, tiene que ser total. Y desde luego que existan progresiva y que existan los mecanismos, como en el caso ya a nivel jurisdiccional, para cuando se detectan este tipo de divergencias o de situaciones que ponen en mayor riesgo a la persona, bueno, pues equilibrarla y tratar de elevar el nivel de las personas vulnerables para conformar buena organización de la sociedad en términos de equilibrio, de igualdad y no discriminación. Claro. Sí, sobre todo que en este caso es el derecho a la salud y que siempre se busca que sea de manera maximizada, amplia, en el más alto nivel, ¿no? Exacto. Claro. Oye, ¿y la otra sentencia que nos traías cuál es? Muy bien, bueno, no solo es el caso de las mujeres, porque si estamos hablando de igualdad y no discriminación, creo que pues, todos estamos todos en el mismo esquema, ¿no? Exacto. Y ahora esta otra también habemos hombres vulnerables. Es correcto. Es correcto. En este caso hablamos de una persona que también se encuentra con esas condiciones, ¿no? De una posición socioeconómica precaria, una condición de educación también muy escasa, una condición de problemas de adicción también, es una persona alcohólica, y entonces llega a una causa penal, a un proceso penal en donde se le vincula a proceso por un delito de carácter fiscal. Es decir, aquel delito que contempla el artículo 110, me parece, o 105 fracción del Código Fiscal, en el cual existe como delito la desocupación del domicilio fiscal. ¿Sí? Sin aviso. Y aquí lo curioso es que llega una persona con esas condiciones como prácticamente dueño de una empresa, al menos como administrador único de una empresa, y se le sigue el proceso correspondiente, ¿sí? A grado tal de que llega la propuesta de un procedimiento abreviado, y es ahí donde el juez, también con esta perspectiva de análisis concreto en el respeto a los derechos humanos, advierte que el defensor particular que lo estaba asistiendo no tenía conocimiento real de lo que es el procedimiento penal acusatorio. Y entonces lo identifica porque le dice, oiga, ¿por qué vienen a un procedimiento abreviado cuando este delito era propio de una solución alterna, en este caso una suspensión condicional del proceso? Sí. Entonces se identifica, fíjate lo importante, el juez, y vuelvo a esta deferencia hacia los jueces de primera instancia, identifica esa condición y le dice, no, ¿saben qué? Esto no está marchando bien, entonces pide que el procesado nombre a otro defensor ante la falta de conocimiento, ¿no? Ante la falta de pericia del abogado particular. Y ante la condición específica de que no le estaba otorgando una defensa adecuada, ¿no? Real, una defensa adecuada. Eso cómo pasaba, ¿no? Al inicio, cuando hubo la transición del sistema tradicional al sistema oral. De conocimiento cuando era muy nuevo, ¿no? Pero ya estamos ahorita una etapa que ya deberían. Ya tiene rato. Que puede ser que ahora vaya a ser al revés. Exacto, es lo que platicamos otro día. Ahora, eso ya es otra cosa, es otra historia. Los abogados le van a decir al juez, oiga, así no es. Pero bueno, en este caso en específico se da esa condición. Entonces, bueno, se
se propone al imputado, bueno, al procesado, que nombre a un defensor público que ya con mayor conocimiento solicita bajo estas condiciones y bajo también estas condiciones de multifactoriales de vulnerabilidad, porque ya lo dijimos, ¿no? Escasez de recursos, de una conocimiento, de educación muy baja, problemática y además de adicción. adicción. Entonces lo identifica y solicita una audiencia de sobreseimiento, porque se identifican dentro del conjunto del caudal probatorio de las pruebas que existen en el proceso, que fue víctima de un fraude, ¿no? De los originales dueños de la empresa, dos socios, identifican a esta persona porque hubo una visita domiciliaria previa por parte del SAT, en donde identifican la evasión de impuestos. Y entonces cambian de domicilio. Supuestamente venden la empresa a esta persona. Y le hacen creer que compró acciones y le dan 2,500 pesos. O sea, él compra y le pagan y a él. le hacen firmar, ¿no? Entonces él queda legalmente como administrador único de la empresa y entonces el proceso se dirige hacia él, ¿no? Entonces la orden de aprehensión se dicta en contra de él porque él funge legalmente como administrador de la empresa, pero esto no lo identifican, bueno, parece que no lo identificó ni el Ministerio Público para llevarlo a proceso. Sí, claro. Y sobre todo la defensa, que con esas condiciones lo llevó todavía a un procedimiento abreviado. Sí, como una forma de terminación anticipada del proceso. Entonces, dices, por Dios, terrible. ¿Cómo es posible que, y volvemos al tema de que todas las autoridades están obligadas al respeto de los derechos humanos? Entonces el juez, con mucha pericia, se da cuenta de esta condición y sobresee el asunto. Inexplicablemente sobre esas condiciones y sobre este contexto, el Ministerio Público, la Fiscalía recurre y nos llega a nosotros el asunto en apelación. Y Hacienda también. Pobre Ministerio Público. No se trata de echar culpas a nadie, pero bueno, en estos dos casos sí es muy notorio que el Ministerio Público no actuó de manera correcta. Sobre todo en este caso porque tuvimos la oportunidad de conocer a la persona procesada, y una persona que evidentemente la veías y estaba en una condición de verdad de vulnerabilidad, de mucha vulnerabilidad. A mí me dio la impresión, no sé si recuerdan aquellos murales de Diego Rivera en donde la persona está pidiendo justicia. Sí. Era el reflejo físico de la persona. Híjole, así en esa condición. Llegó a la audiencia y dijimos, no es posible. Entonces, sí, recuerdo que en parte de la sentencia decían que el juez decía, es que cómo es posible, dice nada más un elemento lógico, ¿no? Que destacaba. Dice, ¿cómo es posible que esta persona supuestamente va a comprar acciones, ¿no? Porque bajo el engaño de que iba a comprar acciones y le pagaron 2,500. O sea, dice, si tú vas a comprar, tú te desembolsas el dinero, claro, ¿no? No te pagan porque tú estás comprando. Y aquí supuestamente compró las acciones y el vendedor le paga a él, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? Bueno, no puede ser. Y aquí la sentencia que hicimos es muy interesante porque, bueno, damos todo estos antecedentes, se analizan, se contextualiza adecuadamente y a través ya de la aplicación concreta de la teoría del delito se establece que hay una excluyente del delito, ¿no? En este caso que atañe a la responsabilidad como un error de prohibición invencible. Sí. Precisamente analizando el contexto, ¿no? Como no era posible, claro, en una inferencia lógica, establecer o considerar que esta persona tenía el conocimiento para hacerse dueño de una empresa y ser el administrador único, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante la resolución, porque toma en cuenta también estos múltiples factores de desventaja de las personas, en este caso de este señor, y considera que su capacidad tanto educativa como intelectual y su problemática social y física en cuanto a la adicción no le permitía el entendimiento un conocimiento pleno de lo que estaba haciendo. Sí, porque es justo el error invencible, cuando la persona cree que su actuar no es delito, ¿no?
A final de cuentas, de manera sencilla. Sí, prácticamente. Que no encuadra, la que está haciendo no hay una conducta. De que pudieras decir, no es nada más el desconocimiento de la ley, ¿no? Sino además la circunstancia de que él no había forma de que él pudiera conocer que estaba cometiendo un delito. Sí, de hecho también en la sentencia también se dice que él es como un medio, que fue como un instrumento. Sí, además se le ubica como autor mediato, ¿no? Ajá. Incluso dan vista al Ministerio Público, ¿no? Ya respecto final, de los que participaron en este fraude que le hicieron a él y que lo metieron en este problemón. Sí. Destacando, perdón, nos estamos dejando hablar. No, es que aquí me llama la atención ese tema, ¿no? O sea, no solo es, decir, se conformó a este individuo como un autor mediato. Se advierte claramente que es un error de prohibición invencible, pero además nosotros nos damos cuenta de que las personas que lo utilizaron fueron varios, no solo uno, ¿no? Sí, fue varios. El abogado, los dueños de la empresa, y también extendimos a aquellas personas de la propia víctima, en este caso del Servicio de Administración Tributaria, que pudieran estar involucrados. Sí, entonces habría una investigación para todo, ¿no? Sí, creo que es importante también destacar eso para que, el Ministerio Público, la Fiscalía, actúe correctamente y no se preste estas cosas, canalice, ¿no? Sí, claro, porque prácticamente le vendieron la empresa con una deuda de 25 millones. Exactamente. A una persona muy era la evasión vulnerable. Fiscal de 25 millones y ya había un crédito fiscal establecido de 6 millones y tantos. Entonces, pues evidentemente con 2.500 pesos se quisieron quitar la bronca y desafortunadamente lo involucraron a esta persona al grado tal de que se le siguió un proceso de carácter penal cuando él ni siquiera tenía conocimiento de lo que estaba haciendo al estampar su firma. Claro. Y que estaba clarísimo que él no podía llegar a tener ese conocimiento de alguna manera. No podía entenderlo. Era imposible que él pudiera conocer los alcances de lo que estaba haciendo, además de que fue engañado plenamente porque decía, pues yo estoy comprando acciones, no me voy a volver el administrador único de la empresa. Sobre todo que le daban una cantidad por cada firma, ¿no? Así es, también. Sí, por eso decir que le daban 2.500, ¿no? Cada vez que comprabas una acción, yo te daba el dinero. Pero lo que resulta evidente es que ni siquiera tenía la comprensión de lo que estaba pasando. Sí, no, definitivamente. Entonces, creo que este es otro ejemplo claro de que una sentencia analizada bajo esa perspectiva en relación a personas que se encuentran en vulnerabilidad tienen efectos muy, muy adecuados a nivel jurisdiccional para la protección de las personas. Y que denotan claramente el actuar de un juez preparado, de un juez con conocimiento, ¿no? Porque precisamente la experiencia del juez, de tantos años de ser juez, le da esta posibilidad de lograr detectar este tipo de situaciones que se puedan presentar, ¿no? Porque tal vez un juez nuevo, un juez que no tiene experiencia en el ramo, pues lo pasa por alto y tal vez nunca se preocupa por esto. Pero este juez que pues tiene ya años en la función, detecta inmediatamente estos errores, estas deficiencias en la defensa y dice, a ver, de momento, espérate, te voy a cambiar la defensa porque esto está muy mal y vamos a ver más, vamos a indagar más y qué es lo que está pasando realmente con esta persona. De ahí que esto echa por la borda la creencia que se tiene luego de la gente de que los jueces no juzgan a las personas, de que no los ven, de que son fríos, de que nada más se resuelven en papel, ¿no? Ahí está la clara prueba de que no es así. Y esto, en principio lo que comentas son las famosas tablas, ¿no? Las personas que tienen ya la experiencia, los que hemos crecido a través de la carrera judicial y que hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria muchos asuntos, muchas sentencias, tenemos esa sensibilidad, ¿no? Para poder decir, ¿sabes qué? Aquí está el error. Y en el caso específico, pues hasta dar vista al Ministerio Público para que se conduzca la investigación por donde debe de ser. Exacto. Y en el otro aspecto, no solo es el conocimiento, sino también esa posibilidad de identificar concretamente dónde está la problemática. Exacto. Y cuál es el tema esencial de protección de los derechos humanos, ¿no? Es falso el discurso de, como bien decías, de que los jueces no conocemos a las personas. Afortunadamente, a partir de 2008, a nivel penal se creó el nuevo sistema en donde las audiencias son públicas. La inmediación del juez que tiene que estar presente. Yo les decía,
es que ser juez de control es un reto muy fuerte porque el Ministerio Público o el fiscal en algún momento se puede distraer. La defensa o el imputado pueden no estar atendiendo, pero el juez tiene que estar todo el tiempo en la audiencia atento a lo que está pasando. Sí. No solo controlando la audiencia, Sí. sino también recibiendo toda la información. Claro. Ahí la verdad es que muy bonita. Sí, como lo dices bien, debe estar atento, o sea, no viendo, porque generalmente después generalmente sí están viendo, pero después también están tomando notas, pero están todo el tienen tiempo que atentos, tener, ¿no? para mí los jueces de control tienen que tener una sagacidad mental además, o sea, muy amplia, pues, en el sentido de que pues tienes que estar en todo, ¿no? Tienes que estar en todo y con una sagacidad mental, porque de lo contrario te duermes y te pierdes en la audiencia. Se logra un adiestramiento Exacto. impresionante, ¿eh? O sea, es de verdad, una forma de ir creciendo. Y yo, cuando fui juez de control hace ya algunos años, creo que ya volviendo o sea, regresando al trabajo de análisis de escritorio como lo se hace en el tribunal, pierdes un poco esa habilidad, y yo creo que los jueces que ahora han seguido tienen como se dice, más horas de vuelo y son más capacitados. Esos jueces no deberían de irse de la función judicial. Claro. Pero bueno, eso fíjate que ya dejas de ser juez de control y te vuelves magistrado, y sí, tal vez el trabajo es más de escritorio, pero hay una cuestión clave que es la sensibilidad que adoptaste como juez en los años que fuiste. Para mí eso es súper clave. Un juez, tú lo notas cuando es un magistrado que fue juez, lo notas en la sensibilidad de sus resoluciones. Claro. Cuando no tiene esa sensibilidad de haber pasado por juez, se refleja en sus resoluciones, porque se emiten criterios o muy formalistas o alejados de la realidad de lo que se vive en un juzgado, ¿no? Ya sea un juez de control o un juzgado de distrito, ¿no? Así es. Sí, y se nota, como comentábamos hace rato, desde la estructura, la redacción y algunas palabras que ocupan, ahí te das cuenta que sí tiene sensibilidad, que sí tiene cierto conocimiento, que está poniendo atención en algunos puntos especiales que tal vez diferente persona no lo haría así, ¿no? No lo advertiría. Y volvemos al tema, ¿no? O sea, los principios que rigen al procedimiento penal acusatorio y oral son esas cuestiones de inmediación, o sea, la oralidad, la inmediación. Y ese es un tema que no puede o que no dejaría confiar en el discurso oficial de que los jueces no están atentos, ¿no? O sea, exacto. Ahora los jueces que resuelven en materia penal están todo el tiempo de cara a la sociedad, de cara al público y sobre todo de cara al imputado, de cara a la defensa, de cara a la víctima y de cara a la fiscalía. Y completamente transparente. Así es. Porque además cualquiera puede entrar a la audiencia, ¿no? Siempre Así es, y cuando son cumplan públicas. sus registros y todo, pero son públicas y cualquiera puede ir y constatar el trabajo que se está realizando, ¿no? Así es. A mí me parece que se ha avanzado mucho, que hemos crecido mucho en materia penal bajo este nuevo esquema. A partir de 2008, pues ya prácticamente vamos a alcanzar ya varios años en ello. Ahorita que me decían dónde empezaste y todo eso, me acordé que yo comencé como tuve la oportunidad de ser secretario particular de un magistrado en un tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México. Allá en Periférico había dos edificios, la Torre A y la Torre B. Y entonces había una compañerita que era la que nos asistía ahí en la ponencia del magistrado. Sí. Y el magistrado tenía sesión y le encargó, tenía que dar clase en la escuela, en aquel entonces en el Escuela Judicial, el Instituto de la Judicatura Federal. Entonces le dije, ¿sabes qué? No me va a dar tiempo de comer, márcame este restaurante chino y pídeme mi arroz. Aquí ya le subrayó que era lo que... Entonces ya, yo estaba revisando unos engroses en aquel entonces y estaba esta compañerita hablando por teléfono y dijo, sí, quiero un arroz y me lo traigan acá a Periférico, ¿verdad? Y empecé a escuchar, curiosamente, que decía, no, atole no, solo el arroz. Y yo decía, atole. ¿Cómo que atole? Pidió magistrado atole. Un champurrado. Sí, no, y ella, no, atole no. Pero pues, ya era muy insistente, ya estaba enojada, ¿no? No, ya le dije que atole no. Entonces volteo y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que dice que atole. Y le digo, a ver, pásamelo. Entonces ya me da la bocina. Y era un restaurante chino y me contesta un chinito, ¿al atole A o al atole B? O sea, se refería si a la torre A o a la torre B.
Y entonces ya le dije, no, mándeme la torre. Ya A la nada más torre, le di un zape a mi compañerita. Le dije, te están diciendo si es la torre. Era Se un te chico. antojó con una atole torre. el arroz. Oye, sí, son de Al día las... siguiente ya pedimos el atole en la mañana para... Ya se nos antojó. Ya se nos antojó. ¿Pero fue a la B o a la...? Oye, pues qué padre, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación, que estés aquí con nosotros. Estuvo muy interesante las resoluciones, las sentencias, sí, las sentencias, juzgar con esta perspectiva es súper importante, que insistimos, ojalá y no se pierdan todos estos avances que ha habido, ¿no? Claro, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí, compartir tu experiencia. Eso a nuestra audiencia les es muy grato, porque con gente como tú, súper preparada, que se han dado por muchos lados del Poder Judicial, ya te recorriste toda la carrera judicial, la corte, y bueno, ahorita tenemos el gusto de tenerte por acá, por Mérida, y pues qué bueno que estés compartiendo con nosotros estas experiencias, esta visión que todos debemos de tener, ¿no? Todos que tenemos la función de autoridad. Sí. Gracias, amigo, por estar aquí. No, gracias a ustedes, la verdad, muy agradable la plática. Creo que las sentencias hablan por sí solas. Tratar esos aspectos de vulnerabilidad es muy importante, sí. Y esperemos que la judicatura siga avanzando. Pues, si no se puede resistir uno a platicar con ustedes al amparo de un café. Gracias. Pues salud. Salud. Y esperemos que no sea la única vez que te tenemos. Sí, más adelante. Gracias, más adelante que puedas repetir y venir a platicarnos de otras cosas muy interesantes, como lo que decíamos del tribunal de colegio de apelación, ¿no? La dualidad. Esa dualidad que tiene. Sí. Pues amigos, recuerden suscribirse en el canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye.